De la mía. Me tomó toda la limonada.
Buenas tardes, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Cómo les ha ido con el parcial? Cuéntenme. ¿Ya van avanzaditos? ¿No me están oyendo? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van con el parcial, doctores? Buenas tardes. Doctora, Profesora Liliana, ¿me escucha? muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Cuéntenme cómo van con el parcial, doctores queridos. Profesora, muy buenas tardes. Muy bien, profesora, disculpe la interrupción. Estamos en clase en una sola línea. Diego Niño, Freddy Daza y Luis Colmenares, que estamos ahí con el trabajo. Ah, bueno, listo. Pero preparados entonces para mañana. Estamos terminando un trabajo. Listo, maravilloso. Vamos Cambió de entonces. equipo, doctor, cambió de equipo, Si Dios doctor. quiere. Ay, tan bonitos que se ven. Tan bonitos Buenas que tardes. se ven. Oigan, esos tapabocas en el cuello les sirven hartísimo. No, por favor. No, estamos realmente embalados y enmascarados. Profe, era para que nos reconociera, profe. Listo. Bueno, doctores Cambió queridos. de equipo, doctor Colmenares. Doctores queridos, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Perdón, silencio un momentico acá a los compañeritos que están allá junticos. Mientras tanto, les voy a decir lo siguiente. Con la clase de ayer, tienen más elementos para poder realizar el ejercicio número 1, el ejercicio número 1 del parcial. Entonces va a ser mucho más sencillo. Ya vieron cómo se hace el manejo de la escena de los hechos por parte del mejor profesional del país. Entonces van a tener los elementos necesarios para hacerlos. El problema es que obviamente sigue siendo un problema el asunto de la distancia entre ustedes, ¿no? Pero pues veo que aquí ya algunos se arriesgaron y se reunieron, y pues los otros que no puedan reunirse eventualmente podrán optar por uno de los otros dos ejercicios o en su defecto hacerlo mediante edición de video juntando las partes de cada uno de los integrantes para generar un solo video. Ahora, el día de hoy, doctores queridos, me están diciendo que hay problemas con el ejercicio número 3 y se pasa de 5 minutos. Pues no, es el ejercicio más largo, de hecho, la lectura del fallo, entonces no habría problema si se pasa de los 5 minutos, pero les pido por favor que no sea muy largo porque entonces van a tener problemas para poderlo cargar. Para poderlo cargar en WhatsApp, que se va a demorar un poquito más, ¿no? Sería lo único, de resto no tiene ningún inconveniente. Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre unas diapositivas que les envié el fin de semana referentes al interrogatorio cruzado de testigos, que precisamente es el ejercicio número 2 del parcial. Entonces es una clase rápida, muy parecido a lo que hicimos el día lunes. ¿Sí fue el lunes? Sí, fue el lunes en la especie de simulacro que hicimos con algunos de ustedes, en donde vieron cómo se hace el interrogatorio cruzado. Ahorita vamos a ver exactamente las técnicas precisas para que lo pulan y ya pues sea mucho más sencillo de trabajar. Entonces les voy a compartir pantalla y me dicen en algún momento si tenemos problemas de audio. Voy a quitar mi video para que no vayamos a tener inconveniente y les comparto entonces pantalla. ¿Están viendo la pantalla, doctores queridos? ¿Están viendo la pantalla, mis amores? Señora, doctora. Sí, ay, gracias, doctora Caroline. Gracias. Sí, Listo. profe, sí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta dentro del interrogatorio cruzado de testigos es que el concepto de testigo que nosotros manejamos como de alguien que presencia los hechos es mucho más amplio dentro del sistema penal acusatorio. Es decir, a todas las personas que van a ir a declarar al juicio se les denomina testigos. Así no les conste parte de los hechos. Me hago entender.
Lo que nosotros llamamos testigos presenciales son las personas que directamente estuvieron presentes en el momento de los hechos. Pero ellos dentro del sistema acusatorio no son los únicos testigos, sino que eventualmente los peritos que no estuvieron en el lugar de los hechos, sino que realizaron alguna labor posterior, también serán denominados testigos, pero testigos peritos. El investigador o el jefe de laboratorio que haya hecho el levantamiento de la escena de los hechos o el procesamiento, como ustedes lo van a hacer en el ejercicio número 1, también será un testigo, pero será un testigo de carácter técnico. Entonces, las reglas del interrogatorio cruzado de testigos se aplican para todos ellos, es decir, testigos presenciales, testigos peritos y testigos técnicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas reglas del interrogatorio cruzado como tal? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un examen de los testigos. Un examen entendido a que, bajo el entendido que serán examinados todos ellos por la persona que va a proferir el fallo, que es el juez de conocimiento. Él va a examinar a los testigos, pero no es que les vaya a practicar un examen, sino cómo es que hace el estudio de los testimonios de esos testigos. Entonces, existen unas reglas básicas. La primera de ellas se refiere a que todos los testigos, sean testigos, peritos o técnicos, serán interrogados por separado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando inician las audiencias del juicio, no sé cuántos de ustedes han podido presenciar una audiencia real de juicio en el sistema penal acusatorio colombiano, se le ordena a todos los testigos desalojar la sala de audiencias. Ninguno puede estar presente. ¿Por qué razón? Porque existe algo que se denomina la contaminación del testigo. Y esa contaminación del testigo se produce cuando el testigo escucha lo que dicen las partes, lo que dice el juez o lo que dice otro testigo durante el testimonio. Ningún testigo puede escuchar lo que dicen las partes ni lo que dicen los testigos. Porque entonces sería como si se refirieran a lo que están diciendo los demás y se trata que cada uno dé su versión sin conocer la de los demás. ¿Listo? Entonces se le va a ordenar a los testigos que salgan de la sala de audiencias y se alejen lo suficiente para que no escuchen nada, pero además que entre ellos tampoco se hable. ¿Listo? Ese es el primer ejercicio que hace el juez. También, ¿qué hace? Él juramenta a los testigos. Ustedes han visto en películas del sistema acusatorio estadounidense, que es el sistema acusatorio por excelencia, el del common law. En ese sistema de carácter estadounidense o en ese sistema anglosajón, existe una regla y es juramentar al testigo bajo la Biblia, sobre la Biblia, perdón. Le dicen a la persona que coloque la mano sobre la Biblia y jure decir la verdad y solamente la verdad. Aquí no pasa así. Primero, no hay Biblia. Aquí a nadie se le juramenta con Biblia porque aquí tenemos libertad de cultos. Entonces, ¿qué tal que la persona no crea en Dios? Pues de nada sirve la Biblia. ¿Listo? Primero. Segundo, no se le dice que tiene que decir toda la verdad y nada más que la verdad y sino que Dios lo va a castigar. No, nada de esas cosas. Se le dice a la persona, primero, que tiene que decir la verdad sobre lo que le consta, que solamente puede decir lo que le consta, no lo que le contaron. Que si llega a callar total o parcialmente la verdad o llega a decir cosas que no son ciertas, se puede hacer acreedor a una sanción penal por el delito de falso testimonio, que tiene una pena superior a los 4 años. Que adicionalmente le pueden iniciar un proceso penal también por el delito de fraude procesal. Ese es el juramento que se realiza acá. Se le pide a la persona que levante su mano derecha y que jure, así, solo jure decir la verdad. Y si entendió lo que le advirtió el juez. Ahora, si la persona no puede jurar porque dentro de su religión están prohibidos los juramentos, puede hacer una promesa solemne.
Eso está previsto dentro del sistema penal acusatorio. Entonces hay personas que dicen, no, mi religión no me permite jurar, ni por Dios, ni por nadie, no, o sea, yo no puedo realizar ninguna clase de juramento. Entonces yo lo que hago es una promesa. Bajo ese entendido, esa promesa se equipara a las reglas del juramento y tendrá la misma responsabilidad si esta persona llega a callar total o parcialmente la verdad o si la desdibuja mintiendo. ¿Qué más hace el juez para examinar los testigos? Hay un orden específico. Como quiera que la carga de la prueba es de la fiscalía, es decir, la fiscalía es la que tiene que probar que usted o la persona es culpable, porque bajo cada persona por orden constitucional existe una presunción de inocencia. Los primeros testimonios que se van a recibir son todos los de la fiscalía. Se practican primero todas las pruebas de la fiscalía y luego todas las de la defensa. Ese es el ejercicio en sí del juicio. Ahora, vamos a ver cómo funcionan los testimonios dentro del juicio, cómo se hacen o cómo se practican los testimonios dentro del juicio y sobre todo cómo se utilizan los documentos dentro del juicio, para qué sirven. Porque el sistema penal acusatorio y la forma en que se practican las pruebas dentro del juicio es único para nuestro sistema. Es decir, no es como con el Código General del Proceso, en donde allá van entrando los documentos con memoriales y esas cosas. No, aquí no es así. Aquí es diferente. Y como el sistema penal acusatorio fue el primero que implantó la oralidad en Colombia, llevamos más de 15 años ejerciendo la oralidad en Colombia, entonces tenemos una técnica supremamente depurada para realizar el examen de los testigos, para practicar los testimonios y solamente dentro del derecho penal, procesal penal, se exigen las reglas que ustedes van a ver a continuación. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, doctores queridos? Ok. Ahora, ¿qué se denomina el interrogatorio cruzado? El interrogatorio cruzado de testigos está entre los artículos 390 al 404 del Código de Procedimiento Penal. Se refiere a las reglas que deben cumplir las partes para poder practicar una prueba de carácter testimonial. En el juicio, por excelencia, las pruebas son de carácter testimonial. ¿Listo? Entonces, el sistema, el legislador a través de la Ley 906 del año 2004, ha diseñado un sistema propio para practicar esos testimonios, el cual se ejerce mediante el interrogatorio cruzado de testigos, que es la posibilidad que tienen la fiscalía y la defensa, que son las partes en el juicio, de interrogar cada una de ellas al testigo, independientemente si se trata de un testigo de fiscalía o de un testigo de defensa. ¿Cómo lo harán? Mediante el ejercicio de 4 turnos distintos de interrogatorio, 2 para cada una de las partes, con unas reglas específicas para cada turno. Ese es el interrogatorio cruzado. 4 turnos, 2 para cada una de las partes y cada uno de esos turnos con unas reglas específicas. Ahora, durante la audiencia de carácter preparatorio, que es la previa al juicio, las partes solicitan al juez de conocimiento las pruebas que quieren que se practiquen en el juicio. Entonces, por ejemplo, la fiscalía dice, yo solicito que se decrete el testimonio de Hugo, Paco y Luis. Si el juez decreta las pruebas testimoniales de Hugo, Paco y Luis, serán pruebas a favor de la fiscalía, porque la fiscalía las solicitó. Entonces, ¿quién tiene el derecho de interrogarlas primero? La fiscalía, porque son sus pruebas. Ahora, si la defensa llega a solicitar, por ejemplo, el testimonio de María, José y de Jesús, y el juez las decreta para ser practicados en el juicio, pues se recibirán esos testimonios y la primera persona que puede interrogarlas será la defensa, porque fueron decretados para ella. Entonces, ahí es donde empiezan a jugar
los turnos del interrogatorio cruzado de testigos. El primer turno se denomina directo, se llama así, directo. Lo realiza la parte titular de la prueba, es decir, a quien se le decretó. Si la prueba es de la fiscalía, el directo será de la fiscalía. Si la prueba es de la defensa, el directo será de la defensa. Y será la primera oportunidad para interrogar al testigo. Pues obviamente si yo lo pedí como parte, es porque yo sé qué me va a decir ese testigo. Y sé que lo que dice me sirve a mí para una teoría del caso que yo tengo montada. Es decir, yo no voy a citar como fiscal a un testigo que viene a decirme que no tiene ni idea de nada, que no vio nada y que no sabe quién es el responsable de los hechos. Pues, ¿para qué lo cito? Yo estoy citando como fiscal a alguien que me pueda decir qué fue lo que pasó y quién es el posible responsable. Eso es lo que hago como fiscal. ¿Qué hago como defensa? Traer un testigo que diga justo lo contrario, que diga que eso no pasó o que la persona no lo cometió. Ojo, pero no es porque yo venga a conseguirme un testigo ahí libreteado, preparado, diciéndole que tiene que decir esto o lo otro. Yo traigo esos testigos porque esos testigos existen, porque realmente vieron o no vieron lo que se está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, en el directo, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo preguntar yo? Todo lo que se refiere a circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, cuándo, cómo y dónde ocurrieron los hechos debatidos en el juicio. Nada más. No me interesan otros hechos, no me interesan hechos posteriores, no me interesan hechos anteriores, solo me interesa lo que es el objeto del juicio. ¿Listo? Y la credibilidad del testimonio. Es posible que yo en sede del directo pueda preguntarle a un testigo sobre la credibilidad del testimonio que está ofreciendo o de otro declarante. ¿Qué clase de preguntas puedo hacer? Preguntas de carácter abierto. ¿Cuáles son las preguntas de carácter abierto? Las que no se contestan con monosílabos como sí o no, ni tampoco aquellas que generan la posibilidad de incurrir o de incluir en la pregunta la opción de respuesta. Pero entonces, ¿usted es hombre o mujer? Estoy dándole la opción de respuesta. Cierro la pregunta y además la pregunta es sugestiva porque en la misma pregunta le estoy sugiriendo una posibilidad de respuesta. Esas preguntas no se pueden hacer en directo. Supongamos que yo voy a llamar a declarar a Claudia López, que es la actual alcaldesa mayor de Bogotá. Yo no puedo llegar diciéndole, ¿no es cierto que su nombre es Claudia? ¿Por qué? Porque la respuesta es cerrada. La pregunta es cerrada y la respuesta será sí o no. No puedo utilizar esa pregunta. Tengo que convertir esa pregunta abierta. Tengo que decirle, ¿puede por favor usted informar cuáles son sus nombres y apellidos? ¿Ves que ahí no le estoy diciendo nada? Entonces ella puede extenderse y darme su nombre y su apellido completos. ¿Listo? Ahora, tampoco están permitidas las preguntas de carácter capcioso, que son preguntas capciosas, preguntas mañosas, preguntas tramposas, que tienden a hacer caer en trampa al testigo. Esas no se pueden realizar, están prohibidas. ¿Qué no se pueden realizar? Preguntas de carácter confuso. ¿Cuáles son las preguntas de carácter confuso? A veces los abogados cuando están preguntando quieren decir una cosa y preguntan otra y es un enredo tan terrible que ni el testigo entiende. Entonces hay que ser cuidadoso con lo que se está preguntando. Preguntas compuestas. ¿Cuáles son las preguntas compuestas? Las que son dos o más preguntas en una sola. Diga sí o no y por qué. Son dos preguntas en una sola. Las preguntas compuestas están prohibidas en este turno. Tampoco se pueden realizar preguntas de carácter conclusivo. ¿Qué preguntas son conclusivas?
Pero entonces, según eso, usted no vio nada, ¿no es cierto? Esa es una pregunta conclusiva y además es cerrada. Entonces, está prohibida en este turno del directo. ¿Qué más no se permite? Insultar al testigo. Entiéndase insultar al testigo por la utilización de cualquier palabra despectiva o soez contra el testigo. No sea mentiroso. Esa es una forma de insultar al testigo. Pero es que usted está loco. Esa es una forma de insultar al testigo. El juez tiene poderes correccionales contra las partes o contra el público si alguien falta a las reglas de una audiencia, incluyendo la posibilidad de realizar esta clase de insultos al testigo. Eso pasa en Colombia. En el sistema acusatorio tradicional, en el original, en el de common law, existe una posibilidad que se realiza en Estados Unidos y se realiza en Inglaterra, que es solicitarle al juez autorización para tratar al testigo como testigo hostil. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el testigo se rehúsa a responder las preguntas de la contraparte y es grosero con el abogado o con el abogado o el fiscal pueden solicitarle al juez permiso para tratar al testigo como testigo hostil. ¿Qué quiere decir eso? Que lo van a empezar a tratar fuerte. O sea, no es que le vayan a pegar, no, es que el ritmo del interrogatorio va a cambiar, incluso pueden llegar a ser despectivos con el testigo. ¿Listo? Pero eso es allá, en Estados Unidos y en Inglaterra. En Colombia no permitimos que se insulte al testigo ni que se le hostigue de ninguna manera. Ahora, dependiendo de quién haya realizado el directo, esto es fiscalía o defensa, y eso tiene que ver con lo que les decía, a quién se le decretó la prueba. Disculpen. El segundo turno lo hará la contraparte, es decir, el que no preguntó en el directo. Y ese segundo turno se denomina contrainterrogatorio. ¿Qué pasa en el contrainterrogatorio? ¿Cuál es la idea del contrainterrogatorio? Lo primero es que el contrainterrogatorio no es obligatorio, es opcional. Profe, pero yo, ¿cómo no voy a preguntar? O sea, si yo no pregunto, pues, o sea, no estoy haciendo nada. Hay veces que es mejor no preguntar. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que en el directo el testigo deja muchas dudas o se contradice solito. Entonces, si usted viene en el contrainterrogatorio a preguntar, le da la posibilidad al testigo de aclarar. ¿Listo? Entonces, hay veces que el mejor contrainterrogatorio es no hacerlo, pero eso depende de cada caso y de lo que está contestando el testigo en el directo. Ahora, si en el directo el testigo se le voltea a la fiscalía o a la defensa, por ejemplo, a la fiscalía y dice, no, eso no es verdad, este señor no fue el que lo mató, pues ¿para qué va a preguntar la defensa? Si el testigo está a su favor, ¿ves? Igualmente sí ocurre lo mismo con la defensa. Si la defensa dice, el testigo lo sentó a la defensa y viene y dice, ah, no, pero es que este sí fue el que lo mató. Ay, no, pues entonces el testigo no le sirve a la defensa y la fiscalía, ¿para qué va a contrainterrogar si el testigo está diciendo algo que le sirve a la fiscalía? ¿Listo? ¿Por qué? Porque la idea en el contrainterrogatorio es refutar en todo o en parte lo que el testigo contestó en el directo. Es decir, tachar a ese testigo que acaba de quedar como el más idóneo, como el más claro, como el que dejó todo perfecto y clarísimo sobre los hechos, empezar a atacarlo con preguntas para demostrar que realmente el testigo no vio lo que dijo ver o no está seguro de lo que dijo. Ojo, eso no siempre es posible. Cuando tenemos testigos de carácter presencial es muy difícil hacerlos caer en contradicciones, pero a veces pasa. Entonces hay que estar muy atento de cada cosa que contestó el testigo, que se preguntó en el directo y que contestó el testigo en el directo. ¿Por qué? Porque el contrainterrogatorio solo puede estar basado en lo que dijo el testigo en el directo y en los temas que fueron abordados en el directo. A diferencia del directo, en el contrainterrogatorio nos permiten preguntas de carácter cerrado. Es decir,
que yo puedo incluir incluso preguntas de carácter sugestivo. Usted le dijo hace un momento al señor juez que usted vio claramente todo lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Diga sí o no. Sí, yo lo vi. Y usted también dijo que vio claramente el momento en que la víctima falleció. Diga sí o no. Sí, yo dije eso. Y usted también dijo que vio cuando le dispararon, ¿no es cierto? Sí, yo vi eso, yo lo dije. Y usted también dijo que vio claramente cuando mi prohijado disparó, ¿no es cierto? Sí, yo vi eso. Usted puede decirle a su señoría ¿a cuánta distancia estaba usted en el momento en que vio a mi prohijado disparar? Mira, aquí nos da la posibilidad de hacer preguntas abiertas basado en respuestas de preguntas cerradas, como lo que acabo de hacer. ¿Pero por qué? Porque el tema que se abordó en el directo era todo lo que el testigo vio. Entonces yo puedo abordar precisamente en el contra el mismo tema, pero con preguntas diferentes. Nos permiten preguntas cerradas, preguntas aclaratorias, preguntas sugestivas y preguntas conclusivas. No nos permiten preguntas capciosas, preguntas confusas, preguntas compuestas y tampoco se permite insultar al testigo. Ahora, dentro de el directo o dentro del contra o cualquiera de los turnos puede ocurrir que yo necesite impugnar la credibilidad del testigo. ¿A qué se refiere eso de impugnar la credibilidad del testigo? Es cuando yo quiero demostrar que el testigo está mintiendo en el juicio. ¿Cómo puedo yo impugnar la credibilidad de un testigo? Lo primero es, y lo más obvio, es con una declaración anterior del mismo testigo. Por eso es que previamente al juicio, los investigadores, tanto de fiscalía como de defensa, realizan entrevistas a los testigos para poder consignar su versión de los hechos. Entonces, si por ejemplo, el testigo dice que el hombre que le disparó se llama Juan Pérez, y luego se sienta en el juicio y dice, yo no sé quién le disparó, pues la parte interesada, que en ese caso será la fiscalía, por obvias razones, le va a decir, oiga, ¿usted alguna vez dio una versión diferente? No, yo siempre he dicho lo mismo. Sigue mintiendo el testigo. ¿Usted recuerda alguna vez haber dado una declaración ante la fiscalía? Ah, sí, yo una vez di una declaración, pero dije lo mismo que estoy diciendo acá. ¿Usted está seguro? Sí. Permiso, su señoría, y así se hace. Permiso, su señoría, para exhibirle un documento al testigo con fines de impugnación de credibilidad. ¿Listo? Ojo, pero ese documento que yo voy a utilizar para impugnar credibilidad debe haber sido previamente descubierto a la contraparte y haber sido solicitado en la preparatoria para ser utilizado con estos fines. Pues si no, no lo voy a poder usar. Doctora Mariluz, señora. Profe, una pregunta. Cuando tú hablabas de las preguntas sugestivas, si el fiscal le dice seguro, ¿no sería una pregunta sugestiva? Esa cerrada. ¿O ahí cómo se maneja? Mira, ni fiscal ni defensa pueden utilizar esas preguntas sugestivas en el directo, pero en el contrainterrogatorio, sí. ¿Listo? Ok. Recuerda que cualquiera de las partes, recuerden que cualquiera de las partes puede realizar el directo o cualquiera de ellas puede realizar un contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque pues depende de a quién le decretaron la prueba. Si la prueba es de la defensa, pues el directo lo hará la defensa y el contra lo hará la fiscalía. Si la prueba es de la fiscalía, el directo lo hará la fiscalía y el contra lo hará la defensa. ¿Listo? Sigamos ahora con la impugnación de la credibilidad del testigo. Le digo, su señoría, permiso para exhibirle al testigo un documento con fines de impugnación. ¿Cómo se hace eso? Yo, lo que les digo, previamente tuve que haberle, antes de la preparatoria, tuve que haberle entregado a mi contraparte todo lo que yo tenía, todos los documentos que yo tenía, incluyendo las entrevistas, para impugnar la credibilidad. Entonces, cuando yo saco el documento, perdónenme un segundo, lo voy a escenificar porque... ¿Por qué? Porque pues así se hace en el juicio, ¿no? Entonces digamos que
una hojita por acá. Ya. Este es el documento que le voy a exhibir al testigo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago yo? El testigo está declarando allá, acaba de mentir. Y yo no llego y le digo, ¡ay, su señoría, es que míralo cómo miente! No, uno no hace eso. Uno lo que hace es que le dice, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Sí. ¿Usted siempre ha dicho lo mismo? Sí. ¿Usted recuerda una entrevista anterior que usted realizó ante la fiscalía o ante la defensa en alguna oportunidad? Sí, yo recuerdo que yo hice una. ¿Y en esa oportunidad dijo lo mismo que nos está diciendo aquí? Sí. Ahí está mintiendo. Entonces, ¿qué hace uno? Su señoría, permiso para exhibir un documento al testigo con fines de impugnación de credibilidad. Como este documento ya fue descubierto previamente a las partes, a la contraparte, entonces el juez revisa la audiencia preparatoria a ver si el documento fue descubierto. Entonces dice, proceda. Y le corre en traslado, o sea, yo cojo mi documento, que soy la que lo voy a presentar, le corro traslado a la contraparte. Entonces, si soy defensa, se lo presento a la fiscalía. Y si es fiscalía, se lo presenta a la defensa. ¿Qué hace la contraparte? Revisa que el documento que yo le voy a presentar al testigo sea exactamente el mismo que me entregaron a mí en la preparatoria. Si no es el mismo, yo no dejo que se lo presente. ¿Listo? Segundo, ¿qué más miro yo en el documento cuando me lo entregan? Que quien lo firme sea el testigo que está declarando. Porque yo no le puedo impugnar la credibilidad al testigo con el dicho de otra persona, sino con su propio dicho. Entonces se necesita que esté firmado por él. ¿Listo? Cuando yo como contraparte veo que no puedo hacer nada para evitar que el documento sea exhibido porque fue oportunamente descubierto, porque es el mismo que me descubrieron y porque está firmado por el testigo, digo, no hay objeción en presentar el documento al testigo. Entonces, ya yo que soy la que voy a impugnar la credibilidad, le paso el documento al testigo. El testigo lo mira. ¿Qué hago yo? Y es que esto es supremamente técnico. Lo primero que yo tengo que hacer es algo que los jueces denominan la autenticación del documento. No es que corramos para una notaría, sino que la autenticación del documento es que el testigo reconozca que este documento lo hizo él. Si yo no le puedo preguntar si yo no hago eso primero. Entonces, ¿qué hago? El testigo, ahora yo soy el testigo, entonces le pongo el documento. Entonces, el testigo. Ahora, le preguntan, ¿usted sabe qué documento es ese? Entonces el testigo lo mira y dice, ah, sí, esta es una entrevista. Esta es una entrevista. Ah, ya, sí. ¿Usted me puede decir quién firmó esa entrevista? Pues acá hay un servidor de policía judicial. No. ¿Quién es el declarante en la entrevista? Ah, yo, ahí está mi nombre. Cuénteme, ¿esa es su firma? Sí, esa es mi firma. Hágame un favor, lea en silencio el documento mentalmente y me contesta si eso que usted dijo ahí efectivamente es lo mismo que usted dijo en esa oportunidad. Es decir, si el documento ha sido cambiado. El testigo lo revisa. No, si es el mismo documento que yo hice esa vez. Listo. Ahora, por favor, lea de la parte del renglón 3, digamos que es donde está la respuesta que él nos estaba diciendo equivocada. Ah, no, doctora, pero es que yo no le estoy diciendo que me explique nada. Solo léalo. Y es cuando el testigo empieza a flaquear. Entonces el testigo dice, no, es que yo no sé leer. No, es que yo no veo bien. Usted tiene que mirar muy bien qué es lo que está leyendo. Y lo obliga a que lea. Si el testigo dice que no sabe leer y se rehúsa a leer, usted puede pedir la autorización al juez de conocimiento para decir que usted va a leer por el testigo. Pero solo en esa eventualidad. Si el testigo se rehúsa de todas las formas a leer. ¿Listo? Digamos que este testigo no. Entonces dice, y entonces yo vi cuando Juan Pérez D. disparó. Listo. ¿Recuerdan que antes había dicho que no había visto quién había disparado? En este documento decía lo contrario. Acabo de salvar la prueba de la fiscalía. Si es que soy fiscal, ¿no? Lo mismo puedo hacer como defensa. Es impugnar la credibilidad del testigo con su propio dicho. Entonces, ¿qué pasa? Profe, cuando ya queda en evidencia que el testigo mintió, ¿qué hago? ¿Pido que lo saquen? ¿Pido que le inicien proceso por falso testimonio? ¿Le digo al juez que no le crea? Usted no dice nada. Nada. Cuando el testigo
Lee lo que usted dice, es evidente la contradicción y el juez y todos lo están oyendo. Entonces usted dice, su señoría, muchas gracias, permiso para acercarme al testigo y retirarle el documento. ¿Por qué? Porque el documento se le puso de presente solo para eso. Entonces no tiene por qué tenerlo más ahí. Se le retira el documento. Y usted vuelve a su lugar y continúa preguntando. Y le dice, usted dio dos versiones en este caso. En la primera acaba de decir que, le dijo a su señoría que usted no había visto quién había disparado. Y ahora dice, en este documento que usted dijo que lo había hecho usted, que usted había visto que Juan Pérez había disparado. ¿Cuál de las dos versiones es cierta? Esa es una pregunta aclaratoria. ¿Listo? Ah, no, es que ahora que me acuerdo, sí, yo vi que era Juan Pérez. Sí, sí, sí. Ay, yo no me acordaba que era él. Ese testigo ya tiene problemas graves para que el juez le crea. ¿Listo? Pero así se le impugna la credibilidad a un testigo. Usted sigue dejando que el testigo siga declarando, o si quiere no le hace más preguntas si es que ya lo impugnó y eso era lo que usted quería. Y cuando llegan los alegatos de clausura, usted llega y le dice, como usted tiene que alegar con cada una de las pruebas, usted llega y le dice, ¿se acuerda de este testigo, señor juez? El testigo que descaradamente mintió en el estrado judicial, al que yo le impugné la credibilidad y que demostré ante su señoría que estaba mintiendo. Si mintió en eso, ¿cómo le va a creer en algo más? Ese testigo no resulta creíble. Entonces, nada de lo que nos diga acá lo podemos creer. Ahí es donde usted capitaliza en los alegatos de clausura, es donde usted alega, donde usted concluye, donde usted le da valor a la prueba para decirle al juez, mire, no le crea, es un mentiroso. No ahí, ¿listo? Y si usted quiere y se ensaña con el testigo, puede pedir incluso que le inicien el proceso por falso testimonio, por fraude procesal, porque está mintiendo en una actuación judicial y fue advertido antes de iniciar el testimonio. ¿Listo? Doctora Mariluz, ¿qué preguntita tienes? No, profe, fue la que te hice con referencia al tema de las preguntas sugestivas. Listo. Doctor Benavides, señor. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En el caso que cuando tú dijiste de lo del documento que se le presenta al testigo y se le pregunta que si ese fue el documento que se realizó en el momento de la entrevista, ¿sí? En dado caso que el testigo diga, no, este no es el documento, este no fue el que yo firmé, este es falso, no sé qué, ahí, ¿qué se hace? Pues uno sigue preguntando. Entonces, si llega a hacerme eso al testigo, yo llego y le digo, ¿y por qué el documento es diferente? ¿Qué tiene de diferente? A ver qué es la diferencia que le encuentra. Si el testigo sigue diciendo que esa no es su firma, por ejemplo, que él jamás rindió ese documento, que eso no es verdad, entonces, ¿yo qué hago? Yo llego y le digo, señor juez, este fue el documento que se me entregó por parte del investigador y tengo el original en donde aparece firmado por el testigo. Si él dice que no es su firma, solicito en este momento, se me abra la posibilidad de solicitar una prueba sobreviniente, que es una prueba excepcionalísima en el juicio. Y solicito que se haga entonces el cotejo de la firma, el cotejo grafológico, para determinar si efectivamente no se trata de él. Listo. ¿Ok? Esos son casos extremos. Por lo general los testigos se atontan y pues terminan reconociendo que sí son ellos. Es que uno no viene con documentos falsos. Los documentos uno los tiene desde el comienzo. ¿Listo? ¿Me entendiste, doctor Benavides? Uy. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, listo. Ahora, volvamos a donde estábamos. Recuerden que la impugnación de credibilidad se nos puede presentar en cualquier momento, es decir, en el directo o en el contra. Por eso es que es importante que ustedes jamás sienten a un testigo sin saber lo que va a decir. Y no solamente sin saber lo que va a decir, sino teniendo eso en algún documento para poder impugnarlo si se me corre, porque hay muchos testigos que se le corren a uno sentados en el estrado judicial, porque los amenazaron, porque les dio miedo, por lo que sea. Entonces uno tiene que tratar de salvar su testigo, por eso uno no sienta a un testigo solo palabreado, como dicen por ahí, sino con un documento previo en donde está su versión de los hechos, la versión que a mí me sirve, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa después en el tercer turno? Solamente si hubo segundo turno, es decir, solamente si hubo contrainterrogatorio,
puede haber el siguiente turno que se llama redirecto. Ese turno que se llama redirecto lo ejerce la misma parte que preguntó la primera vez, es decir, a quien se le decretó la prueba, sea fiscalía o sea defensa. Entonces, en ese redirecto, él va a intentar, o ella, dependiendo del sexo del abogado o del fiscal, va a intentar salvar lo que le acaba de dañar la contraparte. Me explico. En el primer turno, en el directo, yo acabo de mostrar a mi testigo como el que vio todo. Por ejemplo, si es un testigo presencial. Entonces digo, es que en el testimonio del testigo queda clarísimo que él vio quién le disparó a la víctima, que a la víctima le dispararon y que el que le disparó fue el procesado. Eso lo demostré en el directo. En el contrainterrogatorio, la defensa hizo un ejercicio muy bueno y hizo caer en contradicciones a mi testigo. Entonces, en ese momento, cuando termina el contrainterrogatorio, el juez está pensando como, pero ¿será que sí vio o será que no vio? ¿Será que sí era Juan Pérez o será que era otro? El juez está dudando. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues hacer mi otro turno, como fiscal, eventualmente, en ese caso, el redirecto. Y es tratar de volver a hacer quedar bien a mi testigo. Entonces, si a mí me le impugnaron la credibilidad, por ejemplo, con el caso del documento, pues mi testigo acaba de quedar como un cuero mentiroso, porque ¿cómo así que en el primer documento dice que vio que era Juan Pérez y ahora aquí dice que no vio? Y cuando le preguntan dice que no, es que se confundió y que fue, que no. Entonces, ¿qué hago yo en el redirecto? Tratar de salvar a mi testigo. Tratar de salvar mi teoría del caso. Entonces, ¿qué hago? Estoy sometido a los temas que abordó mi contraparte en el turno anterior, es decir, en el contrainterrogatorio. Ojo, hay que dividir esto muy bien. Los abogados a veces no toman nota. Y si no toman nota, pues terminan por enredarse y no saben qué fue lo que dijo en el directo y qué fue lo que se dijo en el contra. Entonces uno coge una habilidad bárbara para tomar apuntes en esto y sabe exactamente qué contestó el testigo en cada pregunta. Y eso no lo está haciendo solamente usted como abogado y el fiscal y el Ministerio Público y el apoderado de víctimas, sino el juez también. Porque en el momento en que objetan una pregunta, el juez tiene que resolverla y tiene que resolverla en base a ¿qué? En base a lo que ha dicho el testigo. ¿Quién objeta las preguntas? ¿Por qué se puede objetar? Porque las preguntas no cumplen con la técnica o porque el testigo no dijo eso. Entonces, por ejemplo, si está en directo y la persona hace preguntas cerradas, pues la otra parte objeta y dice, pregunta cerrada y está en directo, tienen que ser preguntas abiertas. Y el juez dice, al lugar la objeción. La pregunta es cerrada, reformule la pregunta. O, por ejemplo, es que el testigo dijo que, usted dijo que era una blusa azul, ¿no es cierto? Objeción, su señoría, eso no dijo el testigo. Él dijo claramente que la blusa era roja. ¿Ves? Entonces se necesita que todos tengamos un máximo nivel de concentración en la audiencia para saber exactamente qué dijo y qué no dijo el testigo. Al momento de poder objetar, de saber la técnica para objetar, que es las reglas que les estoy explicando, y para que el juez pueda resolver las objeciones. ¿Listo? Entonces, en el tercer turno, en el llamado redirecto, ¿qué hago yo? Puedo hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas aclaratorias, pero solamente basado en lo que el testigo le contestó o en los temas que se abordaron durante el turno anterior, que era el contrainterrogatorio. Si yo logré dejar a mi testigo bien parado, la contraparte va a realizar el último turno, que es tratar de volverlo a tumbar, que es el recontrainterrogatorio, en donde también estará basado en lo que se preguntó anteriormente en el turno del redirecto. Cada vez es más corta la posibilidad de preguntar. ¿Por qué? Porque cada vez son más pocos los temas que puedo abordar. ¿Listo? Siempre estoy limitado a lo que preguntó mi contraparte en el turno anterior. Hay veces que no se dan los 4 turnos. Profe, ¿por qué? Porque lo que les decía, si en el primer turno, en el directo, el testigo no le sirvió a la parte, pues ¿para qué pregunto yo como contraparte? Si antes me sirve a mí, pues lo dejo quieto y no hago el segundo. Y si no hay el segundo, pues no hay el tercero. Y si no hay el tercero, pues no hay el cuarto. Entonces el testigo puede terminar en el primer turno. Hay veces que yo intento tumbar al testigo en el contra y no lo logro.
No logro tumbarlo, es decir, no puedo demostrar que está mintiendo o no puedo hacerlo caer en contradicciones porque es un muy buen testigo, es decir, realmente está diciendo lo que pasó. Entonces, bajo ese presupuesto, pues la contraparte, ¿yo para qué voy a volver a levantar a mi testigo si mi testigo salió airoso? Es decir, mi testigo no quedó mal. ¿Para qué voy a hacer el tercer turno? Y si no hago el tercer turno, pues no va a haber cuarto turno. ¿Listo? Aquí hay unas cosas que están mal. Creo que es las aclaratorias, sugestivas, conclusivas. A ver, preguntas confusas. No me acuerdo en dónde es que hay una parte que está mal en esta tabla y no recuerdo cuál es. Redirecto. Cerradas, aclaratorias, sugestivas y conclusivas. Confusas, compuestas, testigos. Profe, una pregunta. Bueno, no recuerdo en qué parte está el error. Cuéntame, doctor. Profe, ¿eso tiene cierto límite de tiempo cada respuesta o todo el proceso de...? No, corazón, no hay límite. Uno puede durar interrogando 2 meses. El problema es que, o sea, no veo qué tanto podrías preguntarle para demorarte tanto tiempo, porque después empiezan las objeciones. Esa pregunta ya la contestó, el testigo ya lo aclaró, ese tema ya se abordó y las objeciones proceden. Yo he durado interrogando, hay peritos a los que uno dura interrogando 2 días. Profe, pero por eso, en esos casos no generaría, pongámosle, mayor confusión en la parte testimonial, porque imagínate, no es lo mismo que uno piense lo de hoy a lo de mañana, porque le da cabida para como realimentar el testigo y como cambiar sus versiones. ¿No estaría mal ese proceso ahí? Ok, mira, lo que pasa es que es muy raro que un juicio se demore, o sea, que un testimonio dure tanto tiempo. Y por lo general los jueces no interrumpen los testimonios, es decir, hasta que no se termine el testimonio, el juez no levanta la sesión de audiencia. Entonces, pueda que los otros testigos no los alcanzamos a recibir hoy, los recibimos en un mes, listo. Pero si hay un testigo sentado en la sala de audiencias y lo están interrogando, hasta que no acabe con él, el juez no termina. Entonces, si se hacen todas las preguntas, los 4 turnos, no va a pasar lo que tú estás diciendo. Pero muy excepcionalmente puede pasar que algo pasó extraordinario. Por ejemplo, el testigo se maluqueó o una de las partes se enfermó. Pues, ¿cómo seguimos adelante? Nos toca parar. Y queda cortado el interrogatorio. Pero se le advierte al testigo que él no puede hablar con ningún otro testigo, porque está bajo la gravedad del juramento. Si yo llego a coger y a tratar de cuadrar a mi testigo como estrategia para que en la próxima sesión venga más fuerte, créeme que se va a notar. Porque eso es evidente cuando un testigo está preparado, uno los ve cómo están delibreteados. Uno ve cómo, además la gente no es tan hábil como suele pensar y termina embarrándola siempre y solitos se dejan caer. Entonces a veces uno no les está preguntando de algo que uno sabe que otro testigo hizo mal y ese testigo viene a hablar de lo que hizo el otro testigo. Entonces dejan en evidencia que hubo comunicación entre los testigos y eso da lugar a que el testimonio sea excluido por contaminación del testigo. ¿Listo? ¿Me entendiste, Carlitos? Carlos. Sí, profe, sí te entendí. Listo. Qué pena. Gracias, profe. Muy querida de tu parte. Qué detallazo el mío, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí entendieron bien o tienen alguna pregunta? Hagamos un ejercicio entonces. ¿Listo? Voy a quitar esto de acá. Y vamos a utilizar lo siguiente. Un caso que todos conozcamos. Linda, dime. ¿Qué pregunta? El de Alvarito. No, se me el de fue. Alvarito, pobrecito, mi my president. Yo prefiero no hablar de política en mis clases. Doctora Linda, señora, ¿qué me preguntabas? No, profe, para decirle que sí había entendido perfecto, pero se me fue la manito, tranquilo. Ok, listo. Vamos a colocar lo siguiente. Uno de ustedes va a ser testigo, vamos a tener un fiscal, un juez y una defensa. ¿Listo? Todos vamos a ayudar a controlar el testimonio.
Recuerden que ese es el deber de las partes. El testimonio va a ser el siguiente. Es un caso de homicidio, ¿listo? Es un homicidio ocurrido en el Palacio de Nariño. No, en el Palacio de Justicia, con la toma y la retoma del Palacio de Justicia, ¿listo? Este testigo dice que vio claramente cuando militares ingresaron y mataron a la víctima, que era un magistrado de la corte, que lo mataron a pesar de que él dijo que era magistrado, que procedieron a hacerlo arrodillarse y le dispararon con tiros de gracia de fusil, que él lo vio porque estaba escondido detrás de un escritorio en donde él no lo pudieron ver. Eso es lo que va a decir nuestro testigo. ¿Listo? Entonces, es testigo de la fiscalía en este caso. La fiscalía está adelantando el proceso contra los eventuales miembros del ejército que habían realizado esta conducta. Entonces, ya que tenemos un testigo con una historia, vamos a utilizar al testigo. ¿Quién es el testigo? Necesito a alguien que tenga dotes histriónicas. ¿Quién es el testigo o la testigo? Colmenares. Colmenares. Listo, doctor Colmenares. Usted va a ser el testigo. Necesito un fiscal. No, porque ustedes están todos allá junticos y no pueden hacer lo mismo. Colmenares es el testigo. ¿Necesito un fiscal o una señora fiscal? Niñas, déjenme. Fernández, profe. David Fernández. Listo, David Fernández serás el fiscal. Necesito una defensa. Yo, profe. Doctor Benavides, muy bien. Necesito una juez o un juez. ¿Nadie? Amor. Listo. Entonces, vamos, yo voy a ser la jueza ahí para que no haya problema. Listo. Señor fiscal, comience con su testigo. Ok, sí, señora. Bueno, buenas tardes a los presentes. Esta fiscalía inicia interrogatorio ante el testigo. Bueno, profe, no sé cómo empezar, pero... Señor testigo, ¿usted se encontraba el día de los hechos? Objeción, te debería ser ahí. Tú tienes que empezar por todo porque el juez no sabe nada. Entonces tienes que empezar por preguntarle al testigo quién es. El nombre. El nombre, mi amor. Oh. ¿Listo? Dale, señor fiscal. Ok, señor. Ok. Señor testigo, ¿me podría indicar el nombre, su nombre correspondiente? Sí, mi nombre completo es Luis Alberto Colmenares Bonilla. Señor Colmenares, ¿usted labora directamente para el Congreso en algún área? Objeción, señor defensor. Objeción. Usted mora usted. Objeción. ¿Por qué? Porque la pregunta es cerrada. Muy bien, pregunta cerrada y está en directo. ¿No es que le está sugiriendo en dónde trabaja? Tienes que decirle, convierte esa pregunta en abierta. Entonces tú llegas y le dices, usted le puede informar a su señoría, porque acuérdate que las preguntas él se las contesta al juez. Usted le puede informar a su señoría, ¿usted en qué trabaja? ¿Ves? Hazle esa pregunta al testigo. Okay. Fiscal. Señor testigo, ¿usted le podría indicar a este jurado, a este juez, si usted labora? No, perdón. Señor testigo, ¿usted podría constar ante este jurado, ante este juez, dónde labora? ¿Algo así? Sí, yo funciono como escolta, adscrito a la Policía Nacional como sargento viceprimero de la Policía Nacional. ¿Usted podría decir ante este juez si se encontraba activo en el momento que se presentaron los hechos? Objeción, su Señor. señoría. Un momentico, señor testigo. Señor defensor, sustente la objeción. La pregunta es cerrada y está en directo. Creo que no es cerrada. Indica si estaba activo en el día del hecho.
No, hay lugar a la Para- objeción, pero no porque sea la pregunta cerrada, sino porque usted está hablando de una fecha de hechos que no se le ha dado a conocer al testigo. Reformule la pregunta. Ok, señor testigo, ¿ha presenciado usted en su labor como activo algún hecho delictivo dirigido ante alguno de sus superiores o algún personal que labore en su misma entidad? No entiendo la pregunta, señoría. Aclare la pregunta, doctor, porque es con pregunta compuesta. Está bien hecha, pero es compuesta. Una sola pregunta a la vez. Claro que sí. Claro que sí. En su labor como escolta, ¿ha presenciado hechos delictivos contra sus superiores o empleados directamente donde usted labora? Objeción, su señoría. La pregunta sigue siendo compuesta. Sí, señor. Doctor, quítele la última parte. Déjesela como estaba al comienzo. Ok. Señor testigo, ¿puede traer ante el juez una indicación si ha presenciado actos delictivos contra superiores? ¿Superiores? Conteste. No entiendo ahí no entiendo la pregunta porque yo tengo muchos superiores en la institución y también como escolta también tengo al protegido también como superior. No entiendo la pregunta, La su pregunta señoría. está bien formulada, señor testigo. Simplemente le dejaron abierto. ¿Usted ha presenciado algún hecho delictivo contra cualquiera de sus superiores? Sí, su señoría. Continúe, señor Ok, fiscal. usted podría, señor... Sí. Gracias, su señoría. Señor testigo, ¿usted podría atender ante este juez si esos hechos que ha presenciado tienen algo que ver contra lo referente a lo sucedido en los hechos actuales? No. ¿A qué hecho se refiere, Aclaro su mi señoría? pregunta. Doctor Bueno, Benavides, los no hechos se me delictivos duerma. que se... Es que, Los o hechos sea, delictivos sí, que se sí va a presentan... objetar, pero no sé por qué. Objeta porque no sé por qué. Objeta porque la pregunta es confusa. Ok. Doctor David, ya le dieron la papaya. Usted simplemente pregunte qué hechos fue los que él presenció. Ese día. Para ahí va, señor testigo, ¿usted me podría indicar qué hechos ha presenciado usted en su labor? Ay, Dios. No, He presenciado no. muchos hechos, pero Objeción. no hay Claro que precisión sí, en la... objeción. Claro, porque mencioné Respecto a la hechos toma. delictivos. Hechos No. delictivos, Espere, aclaro. silencio. Hechos delictivos. Un momento, por favor. ¿Listo? El testigo contestó que sí presenció hechos delictivos contra un superior. La pregunta es sencilla. ¿Qué hechos delictivos presenció? Nada más. ¿Listo? Eso se llama conducir al testigo para que poquito a poco le vaya soltando la información. Si usted se mete de una a decirle, oiga, ¿usted le consta si en el Palacio de Justicia? No, nada. Usted no puede hacer eso, le van a objetar. Entonces usted lo que hace es preguntarle lo que le estoy diciendo. Pregúntele. Señor testigo, contéstele a su señoría qué hechos delictivos fue los que usted dice que presenció contra sus superiores. Señor fiscal, pregunte. Señor testigo, ¿usted le puede indicar al señor juez qué hechos delictivos fue los que presenció? Bueno, sí, en el año 85, más exactamente el día no, pero para el mes de noviembre del 85 sí presencié yo un acto delictivo. ¿Sí? ¿Me está copiando? ¿De qué grado fue? Sí, señor, siga con su relato. A ver si para noviembre del 85 fungía como escolta del doctor Echandía. Y para ese entonces, cuando fue la incursión de Objeción, su los señoría. guerrilleros Un momento. del M-19. Señor testigo, un momento. Lo que acaba el doctor Benavides de hacer es objeción a la respuesta del testigo. Eso también se puede hacer. Doctor defensor, sustente su objeción.
Señor defensor. ¿Nos puede seguir contando, señor testigo? No, un momento porque hay una objeción. Señor Benavides, defensor, ¿cuál es la objeción? Su señoría, al testigo se le preguntó ¿Perdón? qué hechos evidenció. Al testigo no se le preguntó por nombres y por los hechos. No hay lugar a la objeción. Se le está pidiendo que haga un relato de los hechos. No hay lugar a la objeción. Continúe con el relato. Sí, yo, como decía anteriormente, observé dentro del Palacio de Justicia, cuando me encontraba escondido debajo de un escritorio, a unos militares apuntándole al magistrado, que se identificó como magistrado, diciéndole que no le dispararan, que él era magistrado de la Corte de Suprema Justicia. Y estos señores, sin mediar palabra, le procedieron a dispararle con fusil de dotación, su señoría. Bien. Ok. Señor fiscal, continúe. Señor testigo, sí, señoría. Señor testigo, usted claramente como funge como escolta, ¿usted puede especificar qué tipo de uniforme o armamento portaban estas personas que atentaron contra la vida del mencionado? Pues sí, lo que yo pude observar y dentro de mi experiencia, pude observar un fusil, un G3 de dotación del Ejército Nacional de la Policía de Colombia. Ok, señor testigo, entonces usted podría afirmar ante el juez de que es muy probable que el que haya atentado contra su superior haya sido un militar activo del ejército. Objeción, su señoría. ¿Sustente la objeción? La pregunta es conclusiva. Es conclusiva y es cerrada, señor fiscal. Reformúlela. Correcto. Señor testigo, ¿usted podría darnos más específicamente el hecho, indicando de que usted estaba debajo de un escritorio, posiblemente cubriéndose o evadiendo alguna omisión de su responsabilidad? No, pues en este momento el miedo alcanza para todos y yo me escondí porque vi que estaban disparando de forma indiscriminada y que la verdad no se podía identificar. Pues el fusil sí yo veía que era de dotación del ejército, pero en sí la guerrilla también entró con prendas de uso privativo, no podía yo con certeza, pero el fusil sí era de dotación del ejército de Colombia para ese entonces. Ok, señor testigo. Para aclarar la situación, en ese momento, ¿usted estaba bajo presión de fuego? ¿Sus superiores estaban cerca? Estaban fusilando presión, estaban matando. Señor defensor, sustente la objeción. La pregunta es cerrada y es conclusiva. Sí, señor. Reformule, doctor. Señor testigo, ¿usted podría indicar ante el señor juez más específicamente cuántos disparos se presentaron en ese momento en el hecho de que un militar disparara contra un superior? Objeción, su señoría. Sustente, doctor. La pregunta es confusa. No, señor, no es por eso. Es porque el testigo no ha hablado que le dispararon contra un superior, sino contra un magistrado, primero. Y en segundo lugar, porque él solamente mencionó que dispararon, pero no dijo cuántos disparos. La pregunta es compuesta también. Reformule. Ok, su señoría. La pregunta es para aclarar más la situación. Sí, en doctor, este caso, usted puede hacerlo, pero háganlo con la técnica adecuada. Formule bien la pregunta. okay. Señor testigo, ¿usted nos podría indicar ante el juez por qué no de alguna manera solicitó ayuda si contaba quizás con una escuadra de apoyo en ese preciso momento? Objeción. Sustente, señor defensor. La pregunta es cerrada.
No, la pregunta es abierta. El problema es que el señor fiscal está introduciendo información. Entonces, replanteo la pregunta. El testigo no ha dicho nada sobre una escuadra, no dijo nada de que no hubiera solicitado ayuda, ni que la hubiera solicitado. No ha dicho nada de eso. Usted está metiendo información que el testigo no ha dado. Reformule la pregunta. Bueno, señor testigo. Entonces, siendo las 3 de la tarde, usted en estado de defensa de sus superiores, ¿cuál fue el protocolo indicado que usted decidió tomar o que tenía como ordenado realizar? Objeción, su señoría. Sustente, señor defensor. La defensa concluye en que fueron en horas de las 3 de la tarde y el testigo no ha dicho en qué hora fue. Pensé que la defensa era usted, doctor. Hay lugar a la objeción, pero porque fue la fiscalía la que introdujo información que el testigo no ha dicho. Señor fiscal. Su señoría, no. Señor fiscal, la vamos a ayudar un poquito. ¿Listo? Bueno, en el transcurso del día, sí, señora. Ayudémosle un poquito. Muchas gracias, sí, señora. Señor testigo, si yo fuera el fiscal. Señor testigo, ¿puede decirnos usted qué estaba haciendo detrás del escritorio? En ese momento yo estaba protegiendo mi vida porque inicialmente empezaron a sonar disparos y según los compañeros que encontraban dentro del Palacio de Justicia dijeron que el M-19 se ha tomado el Palacio de Justicia y yo lo único que portaba era un revólver. De acuerdo. Un revólver frente a... Gracias, señor testigo. Usted informó hace un momento que vio que varias personas llevaban fusiles de dotación del ejército. ¿Esas personas tenían algo más que los identificara? Sí, yo lo que alcancé a ver de pronto fue en el hombro, por el lado del hombro, el antebrazo de la heráldica que distingue como Ejército de Colombia y los fusiles únicamente que yo pude apreciar. De acuerdo. Esas personas que usted, a las que está haciendo mención, ¿dispararon contra la persona que se identificó como magistrado? Efectivamente, señora fiscal, en 2 oportunidades. De acuerdo. ¿Esas personas, usted pudo verles el rostro? Pues no los aprecié bien el rostro, pero sí físicamente, más o menos la contextura y altura sí, pero sí el rostro no lo pude identificar plenamente. ¿Puede usted informarle a su señoría qué características físicas tenían esas personas? Bueno, de estatura promedio 1,75, tez trigueña, con textura delgada. Ok. Señor testigo, esas personas que ingresaron en ese momento, ¿hicieron alguna clase de manifestación contra la víctima? ¿Le dijeron algo? No, en ese momento no manifestaron nada, los uniformados no manifestaron nada. Okay. Lo único que alcancé a escuchar al señor magistrado es que le respetaron la vida, que él era un magistrado nomás, pero en sí los uniformados no manifestaron pertenecer a ninguna fuerza específica. Gracias. Después de que se producen los disparos, ¿qué ocurrió? Bueno, después de que efectuaron los disparos, los uniformados se retiraron del lugar, dejando tendido al magistrado. ¿Y usted qué hizo? Pues en ese momento yo salí observando que ya se han retirado para tratar de auxiliarlo, mirar si de pronto tenía signos vitales y no, ya observé que tenía uno de los impactos, lo tenía en la cabeza y otro ¿Otro en dónde, doctor? ¿Uno en la cabeza y otro en dónde?
Señor testigo, no le escuchamos. Señor testigo. Señor testigo. Se nos fue el testigo. La fiscalía no tiene más preguntas. La fiscalía no tiene más preguntas. Listo. Ahí más o menos contamos, ¿no? Yo dejé huequitos porque la defensa puede hacer algo. Señor defensor, comience con su turno. ¿Va a ejercer el contrainterrogatorio? Recuerde que si usted quiere. Sí, su señoría. La defensa quiere hacer el contrainterrogatorio. Ojo, señor fiscal, pilas ahí. A controlar a la defensa ahora. Señora. Señor defensor, Bien. comienza. Señor testigo, ¿es usted tan amable de informarle a este despacho en qué piso del edificio se encontraba? Sí, el tercer piso. Para el momento de los hechos, señor testigo, usted estaba porque usted dice que es escolta, ¿cierto? Para ese momento, ¿usted estaba en defensa de quién o escoltando a quién? No le alcancé a escuchar muy bien su señor defensor. Reformulo la pregunta. Solo repítala. Usted a la fiscalía, usted al despacho en el interrogatorio de la fiscalía informó que usted es escolta activo. Para el momento de los hechos, ¿usted a quién estaba escoltando? Sí, al magistrado Reyes Echandía, efectivamente. Perfecto. Usted dijo que estaba oculto detrás de un escritorio. ¿Es así? Sí, efectivamente, porque ya al comienzo intenté yo como disparar también porque tenía información que se habían metido unos subversivos. Disparé con el revólver y ya no tenía munición. Efectivamente no tenía munición, lo único que hice fue resguardarme. Listo. ¿Usted puede informarle a este despacho cuántos hombres se encontraban en el momento que supuestamente ejecutaron al magistrado Reyes Echandía? Sí, efectivamente, en ese momento alcancé a ver para el lado del occiso dos. Únicamente alcancé a observar dos porque no tenía mucha visibilidad del escritorio. Dos personas. Perfecto. Al momento en el que usted vio que asesinaron al magistrado Reyes Echandía, ¿usted solicitó apoyo a alguno de sus compañeros? No, en este momento no había nadie. Ya había fuego cruzado. Escuchaba fuego cruzado y no, efectivamente no había nadie por ahí para pedirle apoyo. Ni tenía tampoco medio de comunicación, radiocomunicación no tenía porque esa comunicación la tiene el vehículo. Bien. ¿Usted le puede indicar a este despacho cuántos años lleva como funcionario activo de la policía? Oiga, señor No, fiscal, en este ¿está momento yo usted por ahí? estoy ya retirado de la institución. Señor Sí, fiscal, hace señora. rato Pero debe hasta estar el objetando. momento no he visto. ¿Por qué no objeta? Están que hacen preguntas de muchas cosas que no dijo el testigo. Temas que no fueron abordados en el directo. ¿Mm? Sí, señora. Reacciona, señor fiscal. Continúe, señor defensor. Usted, señor testigo, vuelvo y reitero, informó
a este despacho que usted hacía parte de la Policía Nacional para ese entonces, para el momento de los hechos. Desde ese momento para atrás. Capciosa. Objeción, señor. Capciosa, profe. ¿Cómo? Capciosa, señor juez. El testigo nunca indicó que era activo de la policía. Sí lo dijo. Dijo que era Sí lo sargento. dijo, su señoría. Dijo, Sí lo escolta. dijo. No hay lugar a la objeción, señor fiscal. Continúe, señor defensor. Gracias, su señoría. Reformulo la pregunta. Usted le informó a este despacho que usted era policía activo, ¿sí? Que era sargento primero de la policía. Desde ese momento de los hechos para atrás, ¿cuánto tiempo usted llevaba en la policía? No, en ese entonces era activo y tenía un promedio de 11 años en la institución. 11 años. ¿Y cuál fue la fecha exacta en la cual a usted lo nombraron escolta del magistrado Reyes Echandía? Objeción. Eso, al fin, señor fiscal. Objeción, pregunta compuesta, sí, señora. Es No, no es información compuesta, que no fue abordado en el directo. Ese tema no fue abordado en el directo. no se presentó. No. Exactamente, sí, Vamos señora. a parar el ejercicio ahí porque aquí podríamos seguir 2 horas. ¿Listo? Doctores, la idea es que ustedes hagan este ejercicio como parcial. Entonces, hay grupos de A4, ¿no? Entonces, eventualmente un grupo de A4 sería genial para esto, porque tendríamos al juez, al testigo, al fiscal y a la defensa. Pero si no, al menos tenemos al juez, al fiscal y a la al testigo, al fiscal y a la defensa. ¿Listo? La idea es que lo hagan, como ustedes ya lo pueden preparar, porque pues este es un ejercicio de carácter académico, pues sabemos exactamente qué va a decir el testigo. Y a diferencia de lo que le tocó al pobre señor fiscal aquí, pues ustedes van a llevar las preguntas del directo hechas. Y lo más seguro es que el contra también lo van a llevar hecho. ¿Listo? Entonces, la idea es que al menos hagan 2 turnos en el ejercicio del parcial, el directo y el contra. Pero si pueden, hagan los 4. ¿Listo? Doctora Mariluz, creo que tenías una pregunta, o la doctora Anita. Gracias, doctores. Señor defensor, señor fiscal y señor testigo, muchas gracias. Oiga, señor testigo, casi que me le creo el cuento. Pero con una maestra como usted, profesor, uno aprende. No, pero es que yo no les he enseñado teatro y usted sabe bastante. Es que es policía de verdad, pa' Dios. Hombre. Ahora fuimos como escolta de la señorita Linda Liz Alvis. Ey, cuídemela muy bien, por favor. Doctores, ¿alguna pregunta? Debe ser que Lucho no está en la casa, doctora. Lucho no está en la casa. ¿Alguna pregunta está ahí, corazones hermosos? Ese es el ejercicio que quiero que hagan, ¿listo? O sea, que al menos ustedes, si algún día van a ejercer el derecho penal, tengan claro que hay una técnica especial, que es el contrainterrogatorio, el interrogatorio cruzado de testigos, cómo es que funcionan los turnos y cómo es que uno puede llegar a objetar una pregunta y cómo se impugna la credibilidad de un testigo con un documento. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Obviamente no lo vamos a hacer perfecto. Lastimosamente no alcanzamos a hacer el ejercicio completo porque cuando yo dicto esta clase presencial, ustedes hacen un juicio y el juicio dura 4 días y todos en el grupo, todo el salón es fiscalía y defensa, entonces cada uno tiene un papel, llevan cada uno es un testigo diferente y hacemos un mismo juicio que ustedes preparan desde el primer día hasta el último. Pero pues como nos tocó en esta modalidad, al menos quiero que intenten hacer ese interrogatorio, el levantamiento de la escena y la sentencia. ¿Listo? Los que dependiendo del ejercicio que hayan elegido. Ahora, mis doctores queridos, continuemos. Entonces aquí quito mi pantalla para que no tengamos problemas. Tener el video y compartir pantalla. Acá. Entonces, recuerden las reglas de los interrogatorios. Ahora, estos son los mismos turnos, se utilizan independientemente del testigo del que estemos hablando. Pero existen unas reglas especialísimas para los testimonios, que son la utilización de los documentos. En principio, está la utilización de los documentos con fines de impugnar la credibilidad del testigo, que es lo que les dije inicialmente. Pero también existe la posibilidad de que el testigo pueda consultar documentos para refrescar su memoria.
Claro, porque es que es imposible acordarse de todo. Entonces, no sé si en el grupo tengamos compañeritos, por ejemplo, de policía de vigilancia. No es normal en el día que haya estos compañeritos, pero de pronto sí gente de fiscalía o de diferentes cosas que rinden muchos informes. Pues si a mí me van a preguntar por allá en 2 años, ¿a quién capturé yo en el 2020, en enero? Pues yo no me voy a acordar. ¿Listo? Entonces, como yo sé que rendí un informe, yo puedo utilizar el informe para refrescar memoria. Pero ojo, no es que usted entre como parte diciéndole al testigo que consulte el documento, sino que tiene que sentar las bases probatorias. Entonces usted le pregunta, ¿usted recuerda si, por ejemplo, usted recuerda el 1 de enero del año 2020 si se encontraba de servicio? Sí, señora, recuerdo que me tocó trabajar ese año. Ok, ¿en dónde estaba prestando usted turno? Yo estaba en el CAI de Aures. Ah, ok. ¿Cuál era su turno? No, era de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿Usted recuerda alguna captura especial ese día? No, señora. ¿Usted recuerda algún caso de estupefacientes ese día? No, señora, no lo recuerdo. Pero si usted por lo general, ¿qué hace cuando captura a alguien? Pues cuando lo capturo, le leo los derechos del capturado y hago un informe de captura en flagrancia. Ah, ok, o sea que si usted tuviera un informe de captura, ¿recordaría una captura en especial de ese día? Sí, claro, sí, señora. Permiso, su señoría, para refrescar la memoria del testigo presentándole un documento. ¿Ves? Todo eso para poderle presentar el documento, porque tú no puedes llegar a decirle, no se acuerda, toma el documento, hermano. No se puede. Tienes que hacerlo con toda esta técnica. Y haces lo mismo, sacas el documento, se lo corres el traslado a la fiscalía o a la defensa, a la contraparte que estés presentándole el documento, nunca al juez, al Ministerio Público, y le exhibes el documento y le dices, ahora sí, ¿qué documento tiene ahí? Este es un informe de captura de vigilancia. Listo. ¿Quién firma el documento? Recuerden, siempre hay que autenticar el documento. No, yo lo firmo. ¿Por qué reconoce el documento? Porque está mi firma, es mi letra y es el mismo documento que yo hice ese día. Ok. Ahora que ya lo tiene de presente, ¿usted puede, por favor, leerlo mentalmente y decirnos a qué caso se refiere ese informe? Entonces lo lee y dice, sí, señora, mire, esta fue una captura que yo hice por un porte de estupefacientes cuando me encontraba de turno y era un señor que iba caminando. Ya se acuerda de todo, ¿ves? Entonces, sí se pueden consultar documentos para refrescar la memoria de los testigos, siempre y cuando el juez lo autorice y se trate de documentos que también hayan sido previamente descubiertos desde la audiencia preparatoria a la contraparte. Entonces, los documentos en el juicio tienen varias funciones. Una, impugnar la credibilidad del testigo o refrescar memoria, que es la 2. Y tercero, incorporarse en el juicio. Los únicos documentos que se van a incorporar al juicio, por regla general, son los informes bases de opinión pericial. Y es que hay unos testigos especialísimos que tienen reglas diferentes para el interrogatorio cruzado de testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Son 2 testigos especiales que se llaman los peritos y los técnicos. No son lo mismo. ¿Por qué razón no son lo mismo? En principio, los peritos tienen una normatividad propia que son el artículo 415 al 423 del Código de Procedimiento Penal. ¿Quién es perito? ¿Quién es un perito? Alguien que me ayude, por favor, con la lectura del artículo 408 del Código de Procedimiento Penal. Ese es el 408. Yo, profe. Gracias, doctora. Sí. 408, a ver. Dice, ¿quiénes pueden ser peritos? Podrán ser peritos los siguientes. Primero, las personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte. Segundo, en circunstancias diferentes podrán ser nombradas las personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte, oficio o afición, aunque se carezca de título. A los efectos de la cualificación podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles, incluido el propio testimonio del declarante que se presenta como perito. Ok.
ellos son los que pueden ser peritos. Uno pensaría que el perito siempre tiene que tener títulos y títulos y títulos, pero es que no todas las áreas dan títulos. Entonces yo puedo ser experto en carpintería y no tengo ningún título, pero puedo acreditarme como testigo bajo la circunstancia 2, que es en circunstancias diferentes podrán ser nombradas las personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte u oficio. Profe, ¿y eso cómo se muestra, cómo se prueba en el juicio? En principio, durante la audiencia preparatoria, yo tuve que haber entregado el informe base de opinión pericial, que es el informe en donde está todo lo que el testigo va a decir, en teoría, lo que el perito hizo. ¿Listo? Que tiene unas reglas especiales que ya las vamos a ver ese informe. Y junto con ese informe viene la hoja de vida del testigo, es decir, del perito. Va a demostrar los títulos que tiene, etcétera, etcétera, quién es, o si es que lo reconocen, qué obras ha hecho, etcétera, etcétera. ¿Listo? Con eso, ya mi contraparte sabe qué clase de perito le voy a sentar en el estrado judicial y lo va a investigar. Esa es la idea de que a uno le corran el traslado del peritaje. ¿Por qué? Porque resulta que por más que sea experto, si tiene una de las falencias de las que dice el artículo 409, esa persona no podrá ser nombrado perito y yo no permitiré que declare en el juicio si es una de estas personas. O sea, yo como contraparte, ¿no? Artículo 409, doctora querida, por favor. Doctora Linda. Señora profe. ¿Me regalas el 49, por favor? 409. Sí, señora. ¿Quiénes no pueden ser nombrados? No pueden ser nombrados en ningún caso. Primero, los menores de 18 años, los interdictos y los enfermos mentales. Segundo, quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la respectiva ciencia, técnica o arte mientras dure la suspensión. Tercero, los que hayan sido condenados por algún delito a menos que se encuentren rehabilitados. Ajá, entonces yo también puedo atacar a un perito por ahí y ni siquiera lo dejo sentar en el juicio, sino que cuando llegue, yo objeto y digo, su señoría, este perito no puede ser perito. Primero, o porque es menor de 18 años, o porque es un interdicto, que ya no existen, o porque es un enfermo mental, o eventualmente porque esta persona ha sido sancionada disciplinariamente y se encuentra suspendida del cargo. Entonces, no puede ejercer este testimonio. Y ni siquiera lo dejo hablar. Doctora Mariluz, ¿qué pregunta tienes? Profe, una pregunta. El perito, si digamos es un caso de un familiar, la persona tiene la experticia, cumple con todos los requisitos, si es familiar de la víctima o en este caso del sindicado, ¿tiene algún problema por tema de conflicto de intereses? ¿O no podría? Impedido, tiene que manifestar el impedimento. Es que recuerda que cuando están juramentándose a los testigos, incluyendo a los peritos, se les pone la salvedad del artículo 33 de la Constitución. Y además, las salvedades a las que se refiere es el artículo 33 de la Constitución, por acá estaba, que es el que dice que no tenemos obligación de declarar contra el cónyuge, compañero o compañera permanente, personas en el 4º grado de consanguinidad y hasta 2º de afinidad, 3º civil, todos esos. Ellos no están obligados a declarar, ¿listo? Incluyendo a los peritos. Entonces, cualquiera de los del artículo 33 de la Constitución, pero también cualquiera de las personas que se encuentren en el 385 del Código de Procedimiento Penal. Nosotros tenemos esa salvedad como abogados. ¿Por qué? Porque hay varias profesiones que exigen un secreto profesional y específicamente el 385 nos dice en cuáles casos no estamos obligados a declarar. Y dice, primero, abogado con su cliente. Oiga, usted como abogado no está obligado a declarar contra su cliente. No, es que a mí la verdad mi cliente sí me confesó que él cometió el delito. Yo no estoy obligado a declarar contra él. No, no quiero. Si no quiero, estoy en el derecho. ¿Por qué? Porque estoy bajo el secreto profesional. El médico con el paciente, el psiquiatra, psicólogo, terapista con el paciente, trabajador social con el entrevistado, clérigo con el feligrés, contador público con el cliente, periodista con su fuente e investigador con el informante. Ninguno de ellos está obligado a declarar y el juez no va a poder obligarlo, ni nadie lo va a poder obligar. Si tiene esa salvedad, no declara y no le pasa nada. Pero si decide, a pesar de tener esas salvedades, declarar, se sienta y declara. Y no puede después decir que ya no va a contestar las preguntas porque ya renunció al derecho
constitucional que tenía de no declarar. ¿Listo? Entonces, ojo. Espérate que esto ya lo vimos. Ya, ok. Estábamos en el perito. Entonces, obviamente, si ese perito tiene una relación de familiaridad en el artículo 33 de la Constitución con el procesado, pues se le coloca de presente. Y si él dice que renuncia a ese derecho y quiere declarar, declara. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Estos peritos tienen un informe, tienen que rendir un informe base de opinión pericial, que es un informe especialísimo, que tiene unas reglas específicas que se encuentran en el artículo, creo que es en el 210. Permítame un segundo. Ataca el Alzheimer a ratos. Sí, artículo 210, doctora Linda, por favor. Con gusto, profe, ya. Procedimiento penal, ¿no? Sí, señora, procedimiento penal. Ok. Entonces dice. Informe de investigador de laboratorio. El informe del investigador de laboratorio tendrá las siguientes características. A. La descripción clara y precisa del elemento material probatorio y evidencia física examinados. B. La descripción clara y precisa de los procedimientos técnicos empleados en la realización del examen y además informe sobre el grado de aceptación de dichos procedimientos por la comunidad técnico-científica. C. Relación de los instrumentos empleados e información sobre su estado de mantenimiento al momento del examen. D. Explicación del principio o principios técnicos y científicos aplicados e informe sobre el grado de aceptación por la comunidad científica. E. Descripción clara y precisa de los procedimientos de su actividad técnico-científica. Y F. Interpretación de esos resultados. Listo. Eso es lo que debe tener mínimo el informe pericial. El informe base de opinión pericial que yo le voy a entregar a mi contraparte. Entonces, si yo traigo un perito experto en astronomía, pues mi perito tiene que rendir un informe pericial con todos esos reglamentos que nos acaba de leer la doctora Linda. Y luego, ¿qué pasa? Yo entrego ese informe base de opinión pericial a mi contraparte. Entonces, si yo como defensa lo traigo, se lo entrego a la fiscalía. ¿Cuándo, profe? Lo puede hacer. Esa es una de las pocas excepciones que tiene el Código de Procedimiento Penal para el del descubrimiento de pruebas, y es el del artículo 415, que dice que eventualmente usted puede entregar ese informe a más tardar 5 días antes de que el perito vaya a declarar a la audiencia. Ojo, pero una cosa es el descubrimiento y otra cosa es la enunciación. Es decir, usted tuvo que haber dicho desde la audiencia preparatoria que usted tenía ese documento, que usted iba a hacer ese peritaje. Otra cosa es el informe base de opinión pericial que se entregará más tardar 5 días antes, pero sí del juicio, ¿no? De que el testigo declare en el juicio. Si lo tiene de una vez, se lo entrega de una vez. Entonces, por ejemplo, yo hace como unos 2 meses en una preparatoria, estaba en plena preparatoria y caí en cuenta que necesitaba un perito que no tenía. Entonces yo improvisé y le dije a la juez, le dije, su señoría, la defensa va a presentar un perito psiquiatra. Ese perito psiquiatra va a presentar un informe base de opinión pericial en donde va a establecer a usted cuál es el comportamiento de los niños con síndrome de Down frente a su sexualidad, en qué casos específicos se puede hablar de la posibilidad de recordación o de afectación del recuerdo de niños con síndrome de Down con 16 años cumplidos, pero con 11 años de edad mental, con un retardo mental de moderado a severo. Además, este testigo, le estoy diciendo todo lo que el testigo le va a decir sin tener al testigo, sin tener el informe. ¿Por qué? Porque el perito solamente va a hacer lo que yo le pida que haga, y eso es lo que le voy a pedir a mi perito. Entonces le digo, y voy a descubrir el informe en el artículo por el 415, es decir, cuando tenga el perito, le traigo el informe. Ni siquiera sabía qué perito iba a traer. Ya después se contrató un perito especializado y el perito rindió el informe y 5 días antes de presentarse el perito en el juicio se le entregó el informe a la fiscalía para evitar la sanción. Si usted no entrega el informe base de opinión pericial, su perito no puede presentarse en el juicio. ¿Listo? Ahora, ¿sobre qué le va a preguntar a usted al perito? Entonces, al perito se le pregunta todo lo que dice aquí en el directo. Todo lo que consta en su informe base de opinión pericial, más todas estas cosas.
antecedentes que acreditan el conocimiento teórico sobre ciencias, técnica o arte que es experto. Es decir, ¿quién es usted? No, es que yo soy perito en astronomía, pero ¿por qué? Entonces, ustedes cuando tienen peritos como testigos, si es que alguno va a elegir un perito para hacer su juicio, su práctica en el ejercicio 2, tiene que hacer algo que no hicimos con los otros testigos. Y es preguntarle, bueno, ¿usted a qué se dedica? No, yo soy astrónomo. Listo. Entonces, si usted es astrónomo, por favor, infórmele a su señoría si usted tiene algún título profesional. Sí, efectivamente, yo soy astrónomo de la Universidad Nacional. ¿En qué año se graduó? En 1985. Después de eso, ¿usted hizo algún pregrado o algo así? Sí, yo tengo un pregrado que consiste en una especialización en cuerpos celestes de alta velocidad y luego hice una maestría en la Universidad de Oxford sobre modelos cuánticos astronómicos y luego me doctoré en la Universidad de Harvard en no sé qué cosas y tengo una experiencia. ¿Ves? Estoy demostrando que mi perito es perito. ¿Por qué? Porque tanto el fiscal como yo sabemos que lo es, pero el juez no lo sabe. Al juez hay que probárselo en el juicio. Entonces yo tengo que hacer todo lo que se llama la acreditación del perito. Demostrarle al juez que el que tenga ahí es un experto. Cuando yo ya he terminado de expulgarle la vida profesional a mi perito y académica para demostrar que es el wow de la astronomía, que es el nuevo Hopkins de la historia, pues yo llego y le digo, su señoría, yo como parte interesada, le digo, su señoría, solicito que con base en la información que acaba de informar, se tenga al doctor tal como perito en astronomía para este juicio. Y el juez lo reconoce y queda acreditado como perito y ahora sí empiezo a preguntarle de su informe base de opinión pericial. ¿Listo? Entonces le informo todo, los antecedentes, los principios que utilizó para llegar a las conclusiones, qué métodos utilizó, qué corroboración, el grado de aceptación en la comunidad técnico-científica. Aunque ustedes no lo crean, una vez la fiscalía llevó una bruja como perito. La fiscalía. En un proceso súper delicado. Nada más y nada menos que en el proceso de Colmenares llevaron a una bruja para decir que era experta en expresión corporal para determinar las mentiras. Cuando se le hicieron las preguntas sobre el grado de acreditación, no supo qué hacer, primero. Y en segundo lugar, cuando se le pidió que especificara cuál era el grado de aceptación de su método en la comunidad científica, pues 0. Porque resulta que la señora deducía a las personas si mentían o no mentían por los sueños que tenía y por la forma en que se paraban o no se paraban. Calcule usted un fiscal trayendo un perito de esa índole a un caso tan delicado como el caso Colmenares. Y pasó en Colombia. Entonces, los peritos son las personas a las que nos está haciendo referencia el artículo 409 y se les puede preguntar todo lo que caste en su base de opinión pericial, que es el artículo 210, pero adicionalmente sobre todo lo que hay acá, en el directo. ¿Listo? ¿Qué hago en el contra? Pues en el contra yo vengo a destruir a ese perito que parece ser el guau, vengo a destruirlo diciendo que ese tipo no es tan bueno como parece y empiezo a preguntarle con fundamento en lo que acaba de contestar. Pero además hay algo muy particular en los peritos y es que a diferencia de los demás testigos, en el contrainterrogatorio yo puedo abordar temas que no fueron abordados en el directo. ¿Cómo qué temas? Lo que dice ahí el número 2. Los principios, las técnicas, los métodos, los recursos acreditados en divulgaciones técnico-científicas calificadas referentes a la materia de controversia. Entonces, por ejemplo, no, es que usted qué método utilizó, alguna vez me pasó con un perito en lofoscopia. Dijo, no, es que yo utilicé el método de uniprocedencia no sé qué. ¿Y en qué consiste ese método? No, ese método consiste en encontrar 11 puntos de uniprocedencia entre las crestas y las deltas, es decir, entre las curvitas de las huellas dactilares para poder establecer los puntos de uniprocedencia y de acuerdo a eso, entonces se establecen los cotejos para determinar que la impresión dactilar viene de una única persona. Y yo, ok, listo. Cuando le empecé a preguntar, yo le dije, bueno, ¿cuántos puntos de uniprocedencia encontró? 4. Pero usted habló de 11. Sí, pero yo lo saqué con 4. ¿Cuál es el grado de aceptación en la comunidad técnico-científica del método que utilizó? Del 100%. Ok. ¿Usted sabe que después de que usted utilizó ese método fue reevaluado 3 veces? No, no sabía. ¿Y sabe que fue reevaluado precisamente por los problemas de uniprocedencia que generaba ese método? No, no sabía. ¿Ve? Ya el perito no es tan experto como parece. Al punto que gracias a ese contrainterrogatorio, el cliente resultó absuelto. Por una huella dactilar mal tomada. Por un peritaje mal hecho. ¿Listo? Que eso incluso lo vamos a ver mañana
detenimiento. Entonces, esos son los peritos. Sobre ellos consultan su informe base de opinión pericial, pero el verdadero peritaje se rige o se rinde en el juicio a través de los ejercicios del directo y del contra. Y a diferencia de lo que pasa con los otros testigos, al perito se le puede preguntar por fuera de lo que dijo en su informe. ¿Por qué? Incluso si no fue abordado en el directo. ¿Por qué? Porque él es un experto, entonces tiene que saber todo sobre su área de conocimiento. Absolutamente todo, incluso lo que no se le preguntó. ¿Listo? Ahora, los técnicos son personas que manejan unas áreas de conocimiento específico y son expertos en eso, pero no tienen la calidad de peritos. ¿Como quiénes? Por ejemplo, los compañeritos que van a realizar el ejercicio número 1 del acta de inspección al cadáver o que van a levantar un cadáver en una escena de hechos. Esos compañeritos van a ser llamados eventualmente como testigos técnicos. Igualmente los testigos que realizan informes de policía de vigilancia y demás. Ellos son técnicos porque realizaron un procedimiento específico que consta en un informe. ¿Qué clase de informe es ese? Doctora Linda, ¿me regalas el artículo 209 del Código de Procedimiento Penal, por favor? Claro que sí, profe. Gracias. Informe de investigador de campo. El informe del investigador de campo tendrá las siguientes características. A. Descripción clara y precisa de la forma técnica e instrumentos utilizados en la actividad investigativa a que se refiere el informe. B. Descripción clara y precisa de los resultados de la actividad investigativa antes mencionada. C. Relación clara y precisa de los elementos materiales probatorios y evidencia física descubiertos, así como los de su recolección, embalaje y sometimiento a cadena de custodia. D. Acompañará el informe con el registro de las entrevistas e interrogatorios que hubiere realizado. Listo. Entonces, como a él se le encomendó una labor específica de carácter técnico, pues solamente le podemos preguntar sobre lo que él hizo. Yo ya no le puedo preguntar como al perito sobre toda la infinidad de procedimientos de carácter técnico que puedan existir. ¿Por qué? Porque él no fue llamado como perito, sino como testigo técnico. Y en los contras haré exactamente lo mismo que con los otros, es tratar de destruir al testigo, demostrando que no tiene la credibilidad que se cree que tiene. Tanto testigos técnicos como peritos pueden consultar sus informes durante el juicio previo a autorización del juez para refrescar memoria, para impugnarles credibilidad, pero a diferencia de los testigos de carácter técnico, los únicos informes que tienen calidad para ingresar al juicio, es decir, para que ingresen, para que el juez los vea en su carpeta, son los de carácter pericial. Los informes de carácter técnico, por regla general, no ingresan al juicio. Es decir, un informe de policía de vigilancia no se va a incorporar al juicio, no hay necesidad. ¿Listo? Listo, doctores, eso es todo. Con esto hemos terminado el tema de interrogatorio cruzado de testigos que ustedes necesitaban para terminar su parcial. Adelanté esta clase porque la necesitaban y el día de mañana vamos a ver ya con calma medicina legal y criminalística de laboratorio, porque ayer les dio de campo Jeffrey, para que nos conste como información final de la materia. Ya no sería objeto, obviamente, del juicio, del parcial, porque no lo necesitan. Doctora Mariluz. Una pregunta, profe. Señora. Dime. Mariluz, tienes la mano arriba. ¿Tienes preguntas? No, señora. Listo. Catherine, ¿qué pregunta tienes? Profe, cuando usted informó, pues efectivamente ese informe del perito en el contrainterrogatorio en relación a la huella, la cual usted manifestó que pues se había basado con otros dos peritajes, el estudio que él había realizado, esos otros dos peritajes, ¿cómo se incluyen? No, no fueron dos peritajes, mujer. Es que él utilizó una técnica y esa técnica fue reevaluada 2 veces después. ¿Por quiénes? Por los expertos en la materia. Entonces, cuando te hablan de la comunidad técnico-científica, se refieren a todos los expertos en la materia. Entonces, yo simplemente traigo las pruebas y demuestro que fue reevaluada en 2 oportunidades y que el perito... Solamente con informes de esa comunidad, no, ellos no necesitan, o sea, solo un informe de... No importa nada más. Ellos no tuvieron que haber hecho el peritaje específico que él hizo. Solamente estoy atacando el método que él utilizó. Si su método no es idóneo, pues ¿cómo van a ser las conclusiones a las que llegó? ¿Listo? ¿Y qué se hace ahí en relación a esa prueba? O sea, ¿qué se le informa pues efectivamente al juez que esa prueba no es idónea y que como tal no la tenga en cuenta?
pero eso lo haces en los alegatos de clausura. Tú destruyes al perito ahí en el testimonio y lo dejas quieto. Ah, bueno. Y lo dejas ahí quieto. Y cuando llegues a los alegatos de clausura le dice su señoría, recuerde que aquí hay una prueba de carácter técnico basado, por ejemplo, en mi caso, en que mi cliente fue el que falsificó el documento porque la impresión dactilar que aparecía ahí era la de él. Pero resulta que el informe con el que se llegó a la conclusión de que esa impresión dactilar era la de él no tiene credibilidad porque el perito no era idóneo. Y usted lo vio en el... Bueno. No se puede creer y por eso pues el juez no puede llegar al conocimiento más allá de toda duda y le toca absolver. ¿Listo, doctores? ¿Alguna otra cosita? Como siempre, los adoro. Cuídense, descansen y mañana nos vemos en nuestra última clase. Igual, profe, Gracias, Dios la doctora. bendiga. Buenas Muchas noches, gracias por que sus clases. descanse. Gracias, profe. Gracias, profe.